Uno de los problemas que hemos tenido es que había mucho dinero que no se ha ejecutado, que no se ha gastado, que ya no sabemos dónde queda. Hoy conversé con Eduardo Alcalá, de Fundar, y con Vania Montalvo, de Transparencia Mexicana, sobre el reporte que ambas organizaciones han hecho público, sobre la enorme confusión, sobre los recursos y los damnificados por el sismo de hace un año. Estos son los resultados que Transparencia Mexicana y Fundar han logrado sistematizar sobre los recursos destinados al proceso de reconstrucción. Ok. ¿Recursos públicos y privados? Recursos públicos y privados, así como las aportaciones extraordinarias que hicieron algunas dependencias al proceso de reconstrucción. Entonces, en términos de recursos públicos, se ha puesto la cifra de más de 39,000 millones de pesos aprobados para este proceso, del cual más o menos un 60% tienen que ver con el proceso específico de reconstrucción. Okay. El tema es que estos recursos, o estas cifras, si no se da una explicación del proceso y del seguimiento que se ha llevado a cabo para entregar los apoyos, pues es una cifra fría, ¿no? Porque necesitamos saber efectivamente si las necesidades de las personas han sido atendidas. Entonces, hay muchas inconsistencias en la información y en los datos y en las proporciones de avance sobre la entrega de estos recursos. Cuando dices inconsistencias, ¿hay inconsistencia en los datos o ya los datos nos revelan cosas? Lo que pasa es que identificamos diferentes prácticas de reporte de la información y de los recursos que reciben, por ejemplo, las donatarias autorizadas, y ese es uno de los hallazgos principales del informe también, que como es en otros procesos de seguimiento de los recursos, cada quien reporta lo que recibe a manera de, digamos, sus criterios de transparencia proactiva. Entonces, es difícil para organizaciones como las nuestras hacer como un aglomerado de cuánto dinero se recibe. Entonces, podemos apuntalar que es un tema de prácticas, de reporte y también, digamos, de cómo se sistematiza esa información. Pero de lo que sí sabemos, ¿qué sabemos? De lo que sí sabemos, que nos dice, por ejemplo, los datos oficiales, es que un 97% de estos recursos ya fueron entregados para vivienda, por ejemplo. Las estimaciones que nosotros hicimos a partir de las mismas bases y de las fuentes oficiales es que en realidad no hay una consistencia entre la información que presenta Bansefi sobre las tarjetas de apoyo y el censo de viviendas de Sedato. Entonces, a ver, esto es importante. Es decir, hay un censo de viviendas de la Secretaría que dice son tantas viviendas. Exacto. Y el número de tarjetas, en donde dicen hemos repartido tantas tarjetas, hemos depositado el dinero, no coinciden. No coinciden en los datos. Pero dame un número. Es decir, ¿dónde está la inconsistencia? Por ejemplo, una de las inconsistencias es que nos dicen que hay 8,000 millones ya entregados y depositados y que 7,574 millones de estos se han gastado. Nosotros lo que identificamos es que no necesariamente las bases de datos dicen eso. Las bases de datos dicen un 76% de estos recursos se han entregado. ¿De los 8,000? De los 8,000. Okay. Más o menos como unos 7,000 millones de pesos, no, más o menos como unos 6,000 millones de pesos. Otra cosa que nos preocupa, por ejemplo, es el tema de monumentos artísticos arqueológicos. Sí, entiendo, van muy atrasados. Es el tercer sector con mayor cantidad de recursos aprobados, un poco más de 6,000 millones, y hasta el momento se ha dicho que solamente se han ejercido 3% de estos recursos. Entonces, ¿qué significa esto? Que además fue a uno de los sectores a los cuales las aportaciones extraordinarias, por ejemplo, como el Consejo de la Justicia de la Federación o la Suprema Corte de Justicia o algunos partidos políticos dieron aportaciones extraordinarias y se iban directamente al Fonden para atender este sector. ¿Qué ocurre? ¿Solo se ha ejecutado cuánto? El 3%. Sí, el 3% del recurso destinado. En los números oficiales. Por eso están todos esos monumentos, la cantidad de iglesias, además, en Oaxaca, en Chiapas, Morelos, ¿no? Y mayor información sobre otros fondos. Fonrec, por ejemplo. Fonrec es un tema que también nos llama mucho la atención, que ha sido uno de los fondos que inclusive la Auditoría Superior de la Federación en auditorías previas ha dicho no es necesariamente el mejor mecanismo porque genera endeudamiento para las entidades que solicitan este fondo y compromete sus recursos de participación. Y aún así hay entidades que solicitaron este fondo y todavía no se tiene información clara sobre el seguimiento al mismo.